Hola, mi nombre es Jesús Martínez, estudiante de la Escuela Superior Politécnica y Litoral. El presente video corresponde a la elaboración de la práctica 5 de Laboratorio de Electrónica de Potencia 1, dictada por el ingeniero Raúl Teo. Para la presente práctica se requiere la implementación de un rectificador trifásico de onda completa semicontrolada, para los cuales se pide lo siguiente: que el ángulo de disparo sea de 30 grados. En cuanto a la carga, debe ser de tipo resistiva, inductiva y con FEM, donde la resistencia tiene que tener un valor de 100 ohmios, la inductancia de 1 milihenrio y una FEM de 25 voltios. En cuanto a los datos de la fuente, tiene que ser trifásica, con conexión en y con voltaje de 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Para el funcionamiento, para la explicación de funcionamiento se requiere lo que son la visualización de los voltajes y corrientes de salida en los oscilogramas, y también los voltajes y corriente en los semiconductores y voltaje y corriente que está proporcionando la fuente hacia la carga. Para ello vamos a acudir a MATLAB Simulink, donde verificaremos la configuración, en este caso, de la simulación que representa el rectificador. Tenemos la fuente A, donde la amplitud es de 120 voltios y multiplicado por la raíz de 2, que corresponde a los 120 voltios de RMS. También se considera un desfase de 0, ya que es la fuente A, y una frecuencia de 60 Hz. En cuanto a la fuente B, debe ser de la misma magnitud, 120 voltios por raíz de 2, que son los valores de RMS, el valor RMS, y un desfase de menos 120 grados con respecto a la fuente A y a una frecuencia de 60 Hz. En cuanto a la fuente C, nuevamente la amplitud debe ser la misma, 120 voltios RMS. Ahora el desfase es de menos 240 con respecto a la fuente A y una frecuencia de 60 Hz. Para lo que es la rectificación, la etapa de rectificado, en este caso se está utilizando 3 tiristores, ya que es de tipo semicontrolado, y estos semiconductores están configurados de tal modo que la resistencia en este caso de encendido sea muy pequeña, que es un valor de 0.01 ohmios, y una inductancia de encendido de 0 y el voltaje 0.8, que corresponde al voltaje mínimo que debe tener entre el ánodo cátodo para lo que es la activación, aparte del disparo que debe recibir en su compuerta o el voltaje en la compuerta. Esta resistencia en este caso de encendido es la resistencia que corresponde a cuando el tiristor esté en funcionamiento. Va a representar la pequeña caída de tensión que proporciona en este caso el semiconductor. Para el tiristor 3 también se considera las mismas configuraciones, que hay que recordar que son configuraciones que vienen por defecto aquí en este bloque de semiconductor, de tiristor, y se tiene lo que es la resistencia de encendido de 0.01 ohmios, la inductancia de encendido de 0 y el voltaje de 0.8. De la misma manera para el tiristor 3, que va a ser rectificado de la línea C, con las mismas especificaciones. Ahora, en la parte inferior tenemos lo que son los diodos, que en este caso solo necesitan el voltaje de ánodo cátodo para su activación. Y en cuanto a la configuración, se consideran las mismas que se han considerado para el voltaje para los semiconductores, en este caso el tiristor, que sí son controlados. Esto para el diodo 4, y de la misma manera para el diodo 6, las mismas especificaciones o las mismas condiciones son las que van a trabajar. Y de la misma manera para el diodo 2. En cuanto a la carga, se requiere que sea, ya tenemos esto, se requiere que sea de tipo resistiva, inductiva y con FEM.
con una resistencia de 100 ohmios, de 1 milihenrio y una FEM de 25 voltios. Vemos que es resistiva, inductiva y con FEM, donde la resistencia en este caso está siendo, perdón, de la carga en este caso está siendo representada por un bloque que se llama series de RLC branch, que nos permite obtener cargas de distintos tipos, ya sea inductiva, resistiva o de cualquier combinación que se desee. En este caso utilizaremos la resistencia inductiva con una resistencia de 100 ohmios y 1 milihenrio con una corriente de 1 milihenrio de inductancia y una corriente inicial de 0 amperios. Para la FEM se utiliza un bloque de fuente DC con una amplitud de 25 voltios. Ahora, para también el voltaje que se requiere para la activación de los tiristores, en este caso, que es la segunda condición para que estos puedan conducir, utilizaremos bloques generadores de pulsos para los tiristores 1, 3 y 5, en los cuales cada uno de estos tiristores tiene una configuración específica. Solo con respecto al desfase, nada más. De ahí las configuraciones serán las mismas. Para el tipo de pulso utilizamos el basado en el tiempo, y el tiempo que se utilizará es el que utilizaremos en la simulación, donde la amplitud de cada pulso va a ser de 1. El periodo, claro, obviamente va a ser de 60, un ancho de pulso que en este caso se considerará de 5, y se va a considerar aquí los 30 grados de ángulo de disparo, que son con respecto a alfa, que es el ángulo de disparo, y que en este caso se considera un desfase con respecto a los voltajes de línea a línea que se consideran aquí. Ahora, aquí tenemos 30 grados, que es periodo sobre 12, 30 grados que corresponde al ángulo de disparo, más 30 grados que se debe considerar que el tiristor podrá conducir. ¿Por qué? Porque desde los 30 grados en adelante, partiendo desde el tiempo cero, recién tendremos un voltaje de línea, perdón, un voltaje de nudo cátodo mayor a 0, entonces mayor a 0.8. Entonces, desde ese momento son 30 grados en los que se cumple el voltaje de nudo cátodo mayor a 0.8 voltios, y los 30 grados en los que se debería disparar el tiristor. Como es la línea A, no se considera un desfase adicional. En cuanto a la línea B, en cambio las configuraciones son las mismas, ¿no? Lo que es el tiempo, basado en el tiempo, y usamos el tipo de simulación, la amplitud, la frecuencia, el voltaje, el ancho de pulso, pero en este caso se considera los 30 grados que son del disparo, el ángulo de disparo, el ángulo alfa, los 30 grados que se consideran para que se cumpla que el voltaje de nudo cátodo sea mayor a 0.8, y en este caso los 120 grados que están desfasados la línea B con respecto a la línea A. Entonces, esas consideraciones hay que hacer para que el ángulo de disparo sea correcto. En cuanto a la línea C o al tiristor 3, tenemos las mismas configuraciones, y el ángulo de disparo es el único o el desfase va a ser el que cambia. Nuevamente, los 30 grados para que se cumpla que el voltaje nudo cátodo sea mayor que 0.8, los 30 grados que son considerados para el ángulo de disparo, y en este caso son los 240 voltios que está desfasado esta línea con respecto a la línea A. Ya, ahora en cuanto a los semiconductores, los diodos, los que van a simularnos como diodos, en este caso no debemos realizar ninguna otra configuración, ya que esto solo depende del voltaje ánodo cátodo en sus terminales. Para lo que son la visualización de las señales, estamos utilizando medidores de corriente y de voltaje que harán el papel de voltímetros y amperímetros, y que estarán tomando las mediciones respectivas. Lo único que tenemos que hacer es etiquetarlas. Si estamos tomando el voltaje de la línea A con respecto a la línea B, le damos su correspondiente nombre, y para el envío de señales utilizaremos el bloque GoTo, que nos permiten transportar señales sin necesidad de utilizar muchas líneas. Son como puertos de entrada, y los bloques From, que en este caso estarán ubicados acá en los oscilogramas, son los bloques que son considerados como salidas. En este caso, para las mediciones de los voltajes y corrientes en las fuentes, estamos utilizando los medidores de voltajes en cada una de las líneas y con respecto a cada una de las líneas, y su respectivo bloque GoTo con su etiquetado para el transporte de señales.
Adicionalmente también vemos aquí los medidores de corriente que están tomando mediciones de cada una de las líneas. Como la fuente está enviando señales, la alimentación a la carga, la línea A, la línea B y la línea C. Para el rectificado también se requiere lo que es la medición de las corrientes en cada una de las líneas o en cada uno de los tiristores y los voltajes en cada uno de los tiristores. Que es el tiristor 1, la corriente y el voltaje, el tiristor 3, la corriente y el voltaje, y el tiristor 5 y su corriente y voltaje. De igual manera para los diodos, su voltaje y corriente para los diodos 2, 4 y 6, para poder visualizar en el proceso de rectificado cuál de los semiconductores están realizando están en estado encendido o en estado apagado. En cuanto a la carga, habrá un medidor que va a tomar la corriente que está recibiendo después del proceso de rectificado, y de la misma manera el voltaje en la salida, que en este caso la carga se debe medir entre los terminales de la resistencia y de la FEM. Ese es el voltaje de salida. Bien, ahora lo que se considerará será la visualización en los oscilogramas. Se requiere los voltajes, el voltaje y corriente de salida, y esto lo podemos observar aquí, en este oscilograma. Para este oscilograma se ha considerado todos los voltajes mediante un bloque MUX que nos permite graficar en un solo plano todas las señales como en superpuestas. Adicionalmente, tenemos los voltajes de llegada, los voltajes en la carga y la corriente en la carga. Y también se ha añadido lo que es los voltajes en las compuertas de cada uno de los tiristores para poder visualizar de manera un poco más fácil cómo está realizándose el proceso de conmutación y cómo está recibiendo la carga de acuerdo al disparo de cada uno de los tiristores. Para la configuración de cada uno de estos bloques, from y los go to, te debe escoger la señal que se desea transportar o que se está llevando como en la entrada, y de la misma manera para la salida en el bloque from se configura la señal que se desea en este caso utilizar. Muy bien, ahora para el voltaje y la corriente en los semiconductores también se va a visualizar en el oscilograma de acá. Tenemos el voltaje en cada uno de los tiristores, el voltaje en cada uno de los diodos, en los terminales, ánodo cátodo, las corrientes en los tiristores, la corriente en los diodos, y para una mejor visualización o entendimiento podemos también graficar los voltajes en las compuertas de cada uno de los tiristores. Y finalmente también se requiere el voltaje y corriente que está proporcionando la fuente hacia la carga. Entonces, por eso realizamos la gráfica aquí de cada uno de los bloques, de cada uno de los voltajes línea a línea que están afectando aquí en el proceso de rectificado. Tenemos las corrientes de la línea A, B y C proporcionados hacia la carga, y cuando están proporcionando para ver cuándo están proporcionando energía cada una de las líneas de cada una de las fuentes, y también los voltajes, en este caso en las compuertas, los pulsos generados. Para la configuración de cada uno de los para la configuración de los oscilogramas, aquí podemos configurar el número de entradas que nosotros vamos a requerir, y también el número de gráficas que vamos a obtener. También lo que debemos hacer es nombrar, en este caso, cada una de las gráficas para una mejor identificación de las señales en la sección título para cada uno de las gráficas que se van a tener. Lo que hacemos es dar sus nombres respectivos y listo. También podemos ir a View y activar el bloque
perdón, la opción leyendas para que al momento de la simulación podamos obtener unas etiquetas para cada una de las gráficas que vamos a tener en cada plano. De igual manera, para este oscilograma de aquí, hacemos la misma configuración para el número de entradas y el número de gráficas que queremos tener. Adicionalmente también damos los nombres de las señales que vamos, o damos un título a la gráfica para cada una de estas de las gráficas, y también se hace la activación de las leyendas. Y finalmente la última gráfica también hacemos las mismas configuraciones. Y ahora posteriormente haremos la explicación de la simulación o del oscilograma de esta parte. Conseguimos lo que es la configuración.